¿Sabías que una de las historias más icónicas de la Biblia podría haberse interpretado erróneamente durante siglos? Durante mucho tiempo, se ha pensado que Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto original en hebreo contara una versión completamente distinta? Una versión que podría cambiar de forma drástica nuestra comprensión del relato bíblico sobre la creación. Hoy vamos a explorar los textos originales en hebreo para analizar en profundidad el significado de la palabra tzela. ¿Se refiere realmente a una costilla o esconde un simbolismo mucho más amplio y profundo? Nos sumergiremos en relatos antiguos, descubrimientos arqueológicos y enseñanzas teológicas que, quizás, han sido ignoradas durante generaciones. Esta no es solo una cuestión de lenguaje, sino de desentrañar el diseño original de Dios para la unidad, igualdad y colaboración entre el hombre y la mujer. Si alguna vez te has preguntado si hay algo más en la historia de Adán y Eva, estás en el lugar adecuado. Acompáñanos en este fascinante recorrido para descubrir el misterio detrás de la costilla de Adán, examinando lo que realmente dice el texto hebreo y cuestionando siglos de interpretaciones tradicionales. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Déjanos tus opiniones en los comentarios y comparte este contenido con quienes, como tú, disfrutan profundizar en los relatos bíblicos. Descubramos juntos la sabiduría oculta en las Escrituras. Empecemos con una historia que todos hemos escuchado: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Este relato se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22, donde leemos: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Luego, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante él. Tradicionalmente, este pasaje ha sido interpretado de manera literal. Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva, destacando su papel como compañera inseparable. Esta imagen, sencilla y conmovedora, ha servido para resaltar la conexión intrínseca entre hombre y mujer, mostrando que Eva fue creada de la misma esencia que Adán. A lo largo de los siglos, esta interpretación se ha consolidado como un pilar de la tradición cristiana. La narración de la costilla se ha utilizado frecuentemente como un símbolo de unidad matrimonial, representando a esposo y esposa como una sola carne, ligados no solo espiritualmente, sino también físicamente. Muchos sermones y enseñanzas han empleado este relato para ilustrar los roles complementarios de hombres y mujeres, con la costilla como símbolo de cercanía, amor y cuidado mutuo. Sin embargo, ¿y si este relato contuviera algo más allá de la interpretación convencional? Profundicemos juntos para revelar verdades ocultas y comprender mejor lo que realmente nos enseña esta historia milenaria. En el arte y la literatura, es común encontrar representaciones de Adán acostado en un sueño profundo mientras Dios toma una costilla de su costado. Durante el Renacimiento, este momento fue dramatizado con gran énfasis, mostrando la creación divina de Eva de manera majestuosa y solemne. Estas imágenes artísticas contribuyeron a reforzar la interpretación literal de la historia, influyendo profundamente en la forma en que muchos cristianos han entendido el relato bíblico de la creación de la mujer. La interpretación tradicional de la costilla de Adán ha perdurado por razones claras. En primer lugar, la historia es sencilla y fácil de recordar, lo que facilita su transmisión a lo largo de las generaciones. Además, encaja perfectamente dentro de la narrativa general de Génesis, proporcionando una explicación coherente de cómo Dios creó a la mujer. Esta versión está estrechamente vinculada a los valores bíblicos sobre el matrimonio, como se menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 5, donde Jesús declara: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este versículo refuerza la idea de unidad, sugiriendo que Eva, creada del cuerpo de Adán, simboliza la unión perfecta entre hombre y mujer. Sin embargo, esta interpretación tradicional ha tenido consecuencias inesperadas a lo largo del tiempo. La noción de que la mujer fue creada a partir de un pequeño y aparentemente insignificante hueso ha alimentado estereotipos culturales que cuestionan los roles y el valor de la mujer. En ciertos contextos, esta idea ha sido utilizada para sugerir que las mujeres son subordinadas o menos importantes que los hombres, al considerarse que provienen de una parte secundaria del cuerpo masculino.
Pero, ¿qué pasaría si esta interpretación estuviera incompleta o no fuera del todo precisa? Un análisis más profundo del texto original en hebreo nos abre la puerta a una comprensión más rica y significativa. Para descifrar el verdadero significado de la creación de Eva, es necesario explorar detenidamente el término hebreo usado en Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22. La palabra clave aquí es tsela, que en muchas traducciones se ha vertido como costilla. Sin embargo, esta interpretación podría no reflejar completamente el significado original del término. Cuando examinamos el uso de la palabra tsela en otros pasajes del Antiguo Testamento, descubrimos una perspectiva diferente. En hebreo, tsela no es la palabra más común para referirse a un hueso o una costilla. Si el autor de Génesis hubiera querido referirse específicamente a un hueso, habría utilizado un término más preciso como etzem, que claramente significa hueso. En cambio, eligió tsela, una palabra con un significado mucho más amplio. De hecho, tsela aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, y casi nunca se utiliza para denotar una costilla. En la mayoría de los casos, se refiere a un lado, como el lado de una estructura, un objeto o incluso una persona. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 26, versículo 20, tsela describe los lados del tabernáculo, la estructura sagrada construida por los israelitas para adorar a Dios durante su travesía por el desierto. Y para el segundo lado del tabernáculo, hacia el norte, habrá 20 tablas. Este uso más amplio y versátil de tsela sugiere que el relato de Génesis podría estar transmitiendo una idea diferente, algo más simbólico y profundo que la simple extracción de un hueso. Esto nos invita a reconsiderar las implicaciones del texto y a explorar una narrativa más rica que refleje el propósito divino en la creación del hombre y la mujer como iguales y complementarios. Esta interpretación sugiere que Eva no fue formada simplemente a partir de un pequeño hueso aislado, sino de una parte completa o un lado del cuerpo de Adán. Este detalle transforma radicalmente nuestra comprensión del relato de la creación. No se trata de un fragmento insignificante, sino de un acto que destaca la totalidad, la simetría y la igualdad entre el hombre y la mujer, reflejando un diseño divino más inclusivo y profundo. Aquí es donde se vuelve evidente que el término tsela se refiere a un lado y no a un hueso de la costilla. Si consideramos que el tabernáculo era una estructura sagrada y esencial en la adoración del pueblo de Israel, el uso de la palabra tsela en su descripción sugiere un elemento estructural importante o una parte fundamental, no algo menor como una costilla. Este significado se refuerza en otros pasajes bíblicos, como en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 5, donde tsela describe los lados del templo de Salomón. Construyó contra el muro de la casa cámaras laterales, tsela, alrededor, tanto en el lugar santo como en el santuario interior. Aquí también, tsela denota un lado completo o áreas laterales, subrayando su papel esencial en la estructura. Entonces, ¿por qué en el relato del Génesis tsela fue traducida como costilla? Para comprender esta elección, debemos retroceder a las primeras traducciones de las escrituras hebreas, especialmente la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta versión, realizada en el siglo III a.C., tuvo una influencia enorme en la forma en que se entendía la Biblia en el mundo de habla griega y más allá. Fue creada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, con el objetivo de hacer las escrituras accesibles a las comunidades judías que ya no hablaban hebreo. Cuando los traductores de la Septuaginta trabajaron en Génesis, capítulo 2, versículo 21, eligieron la palabra griega pleura para traducir tsela. Esta palabra es interesante porque puede significar lado, pero también se usa comúnmente para referirse a las costillas o a la caja torácica. Esta doble interpretación de pleura introdujo una ambigüedad que no estaba presente en el texto hebreo original. Para los lectores griegos, esta ambigüedad a menudo llevó a imaginar una costilla física tomada del cuerpo de Adán, aunque el texto hebreo generalmente se refiere a un lado. La influencia de la Septuaginta no terminó ahí. Hacia finales del siglo IV después de Cristo, San Jerónimo, un destacado erudito cristiano, tradujo la Biblia al latín, creando la Vulgata, que se convirtió en el texto estándar para la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Jerónimo trabajó tanto con la Septuaginta como con los textos hebreos originales para su traducción.
Al traducir el término griego pleural latín, eligió la palabra costae, que significa específicamente costilla. Esta elección de Jerónimo estuvo probablemente influenciada por las ideas médicas y anatómicas de su época, así como por el texto griego en el que se basaba. Al traducir tsela como costae, Jerónimo consolidó aún más la idea de que Dios había tomado una costilla literal de Adán para crear a Eva. Esta interpretación fue ampliamente aceptada y se difundió a través de los manuscritos medievales, las enseñanzas de la Iglesia y las tradiciones populares, moldeando la comprensión de generaciones sobre el relato de la creación. Sin embargo, si volvemos al texto hebreo original y a su contexto cultural, emerge una imagen más rica, en la que Eva no es creada de una parte menor, sino de un lado completo, subrayando la igualdad y la interdependencia entre hombre y mujer en el diseño divino. Con el tiempo, la traducción latina de tsela como costae consolidó la comprensión tradicional del relato de la creación en Génesis, una interpretación que todavía prevalece en muchas versiones modernas de la Biblia. Sin embargo, un análisis más detallado del texto original en hebreo revela que la intención inicial podría haber sido muy distinta, proporcionando una perspectiva más rica y profunda sobre la creación de la mujer. Cuando se tradujo la Biblia del Rey Jacobo, King James Bible, al inglés a principios del siglo XVII, la idea de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán ya estaba profundamente arraigada en el pensamiento cristiano. Los traductores, fuertemente influenciados por la Vulgata latina y las corrientes teológicas de su época, optaron por traducir tsela como costilla. Esto fortaleció aún más la interpretación tradicional, haciéndola un pilar central de la doctrina cristiana en el mundo angloparlante. La Biblia del Rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones más influyentes y leídas de la historia, moldeando las creencias de millones de cristianos de habla inglesa durante generaciones. En las iglesias, en las expresiones artísticas y en la enseñanza religiosa, la idea de la costilla se enseñaba como un hecho inamovible. Sin embargo, el término hebreo tsela abre la puerta a una interpretación más amplia y con un simbolismo más profundo. El lado de Adán, no simplemente un hueso aislado. Esta interpretación errónea ha tenido un impacto considerable, no solo en la teología, sino también en las percepciones culturales sobre el género. La noción de que Eva fue creada a partir de un pequeño hueso ha sido utilizada para justificar la subordinación de las mujeres, reforzando actitudes patriarcales tanto en la iglesia como en la sociedad. Esta idea sugiere que la mujer proviene de una parte menor, y por lo tanto, es menos significativa. Pero si entendemos tsela como lado, la narrativa cambia radicalmente. La interpretación de tsela como lado sugiere que Dios no tomó un hueso aislado, sino un lado completo de Adán, incluyendo carne, huesos y espíritu, para formar a Eva. Este detalle subraya que Eva no era una creación inferior, sino una compañera igual y complementaria al hombre. Esta comprensión tiene una poderosa resonancia en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta expresión de una sola carne no es solo una figura poética sobre el matrimonio, sino una afirmación profunda de la conexión inseparable entre hombre y mujer. En el pensamiento hebreo, convertirse en una sola carne significa la formación de un vínculo indisoluble, donde dos individuos se fusionan para formar un todo completo. Este concepto no se basa en una jerarquía donde uno es superior al otro, sino en una relación de igualdad, donde ambos son igualmente valiosos y esenciales. Al interpretar tsela como lado, queda claro que el relato de la creación de Eva resalta la igualdad de género desde el principio de la humanidad. La mujer no es una figura secundaria ni menos importante, sino una contraparte esencial del hombre, creada de su lado para estar a su lado. Este mensaje de unidad e igualdad es un tema recurrente en toda la Biblia, reflejándose tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un recordatorio constante del diseño divino para la humanidad. El Nuevo Testamento refuerza este tema de unidad y respeto mutuo. En Efesios, capítulo 5, versículos 28 a 31, Pablo escribe: del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Este pasaje no solo exalta el amor dentro del matrimonio, sino que también destaca la importancia de una relación basada en la reciprocidad y la dignidad compartida. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y cuida,
tal como Cristo hace con la Iglesia. Este profundo mensaje espiritual sobre el matrimonio conecta directamente con el relato del Génesis. Al exhortar a los esposos a tratar a sus esposas con el mismo cuidado que tienen por su propio cuerpo, Pablo subraya la unidad esencial entre el hombre y la mujer. Al igual que en Génesis, Eva fue creada del lado de Adán, Pablo señala que los esposos deben proteger y honrar a sus esposas con amor, como si fueran una extensión de sí mismos. Además, Pablo establece un poderoso paralelismo entre el matrimonio y la unión entre Cristo y la Iglesia. Presenta el matrimonio como un reflejo del amor sacrificial de Cristo por su pueblo, elevándolo a una sociedad basada en el honor, la atención mutua y el amor incondicional. Este enfoque transforma la relación matrimonial en una manifestación divina de cuidado y cooperación, en línea con el propósito original de Dios en la creación. La creación de Eva desde el lado de Adán adquiere aquí un simbolismo más profundo, que trasciende el relato literal del Génesis. Representa la imagen compartida de Dios en hombres y mujeres. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, se declara: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Este versículo enfatiza que tanto hombres como mujeres fueron hechos a imagen de Dios, compartiendo la misma dignidad y valor intrínsecos. Al formar a Eva del lado de Adán, Dios enfatiza simbólicamente que ambos reflejan por igual su esencia divina y tienen el mismo valor a sus ojos. Esta verdad poderosa nos invita a reflexionar sobre el diseño de Dios para la humanidad, fundamentado en la unidad, la igualdad y la colaboración. El hecho de que Eva fuera creada del lado de Adán simboliza que el plan original de Dios para la humanidad incluía unidad y paridad. La acción de separar a Adán y Eva en dos seres individuales, diseñados para ser una sola carne, refleja su complementariedad. Esta idea recuerda el concepto de opuestos complementarios presente en muchas culturas antiguas, como el día y la noche o el cielo y la tierra, donde ambas partes son necesarias para formar un todo. Al tomar un lado de Adán, Dios creó una compañera capaz de reflejar su imagen de manera igualitaria. Esta unión refleja la naturaleza relacional de Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coexistiendo en perfecta armonía y amor. De manera similar, hombre y mujer están llamados a vivir en unidad y respeto mutuo, modelando el diseño divino para las relaciones humanas. Esta comprensión desafía las visiones patriarcales tradicionales que han prevalecido en las sociedades durante siglos. Leer el relato del Génesis en su idioma original y en su contexto cultural revela que la Biblia no respalda una jerarquía donde los hombres son superiores a las mujeres. Por el contrario, presenta una visión de igualdad en la que hombre y mujer, juntos, reflejan la imagen de Dios. Este mensaje perdura como un recordatorio de que el propósito de Dios para la humanidad es la colaboración, el amor y la unidad, desde el principio de los tiempos. Interpretar Tzela como lado nos permite comprender la historia de la creación en el Génesis como un mensaje profundamente revolucionario para su época. En un mundo donde las mujeres eran con frecuencia consideradas inferiores o tratadas como propiedad, este relato presenta una idea innovadora. Hombres y mujeres son portadores de la imagen de Dios, creados para vivir en igualdad, respeto mutuo y con un propósito compartido. La unidad entre el hombre y la mujer descrita en Génesis forma parte de un tema bíblico más amplio, el de la restauración y la plenitud. A lo largo de las Escrituras, se nos invita constantemente a regresar al diseño original de Dios, donde la unidad y la igualdad, fracturadas por la caída, son restauradas a través de Cristo, quien vino para reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Pablo ilustra esta restauración en Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo subraya cómo, en Cristo, las divisiones sociales y jerárquicas son desmanteladas, unificando a todos como un solo cuerpo. La creación de Eva desde el lado de Adán es un bello presagio de esta unidad, una anticipación de la armonía y la igualdad que Dios desea para toda la humanidad. En años recientes, numerosos estudiosos de la Biblia y expertos en lenguas antiguas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Tzela como costilla. Volviendo al texto hebreo original, están redescubriendo un significado más profundo y significativo en el relato de la creación. Al examinar cuidadosamente el contexto y el uso de Tzela en otros pasajes del Antiguo Testamento,
Emerge un mensaje centrado en la unidad, la colaboración y la igualdad, en lugar de jerarquías o subordinaciones. Este entendimiento renovado no se limita al ámbito académico. Tiene el potencial de transformar la forma en que vemos una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a releer el relato de la creación con una perspectiva fresca, apreciando la profundidad del lenguaje hebreo original, que presenta al hombre y a la mujer como compañeros complementarios, igualmente portadores de la imagen y el propósito de Dios. La revisión de las primeras traducciones bíblicas pone en evidencia cómo la elección de una sola palabra puede influir en creencias y tradiciones durante siglos. Nos desafía a estudiar las Escrituras con mayor atención, explorando sus idiomas originales y buscando el mensaje auténtico que Dios quiso transmitir a su pueblo. La historia de la costilla de Adán es un ejemplo poderoso de cómo una traducción puede moldear nuestra comprensión de la Biblia. El término hebreo tzela apunta a un significado más amplio y profundo: la creación de una compañera a partir del lado de Adán, como símbolo de unidad e igualdad. Este enfoque no es solo una cuestión lingüística, sino una perspectiva que transforma la manera en que entendemos la relación entre hombres y mujeres en la Biblia y en nuestras vidas actuales. Es un recordatorio de que la Biblia está llena de capas y tesoros ocultos, esperando ser descubiertos cuando la estudiamos con dedicación y curiosidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia, la arqueología y las profundidades de las Escrituras. ¿Te ha resultado útil este video? No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con quienes disfruten explorando los misterios de la Biblia. Sigamos juntos descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Todos hemos tenido días difíciles y, a veces, todo lo que necesitamos es un consejo o una palabra amiga. ¿Alguna vez has pensado en poder abrir tu celular y recibir ese apoyo en cualquier momento? Te presentamos nuestro ebook especial, que contiene 100 mensajes inspiradores basados en enseñanzas bíblicas para iluminar tu camino diario. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y échale un vistazo.